Saludos, bienvenidos al episodio número 548 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta mañana tenemos a la doctora María del Socorro Sí, Rosselló Montalvo, quien estará conversando con nosotros sobre el libro Panorama Histórico del Puerto de Ponce, desde sus orígenes hasta la década de 1930. Quiero indicar que esta mañana nos encontramos en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, donde vamos a tener durante el día, esta es la primera de tres actividades que vamos a estar transmitiendo en el día de hoy. Nada, María, ¿cómo tú te encuentras? gracias a Dios muy bien y gracias por la oportunidad, Pablo, gracias. No, gracias a ti por sacar este tiempo. Yo sé que estás con mucha agenda, la agenda está cargada. Gracias a Dios. Esta tarde tienes una actividad en Casa Norberto, ¿verdad? Sí, tengo firma de libros esta tarde, 1:30, 2 de la tarde, voy a estar allí en Casa Norberto, la librería Casa Norberto. En Sí, Plaza Las Américas. Plaza Las Américas, exacto. En Plaza Las Américas. Sí, ahí estoy colocando el libro. O sea que a partir de eso de la 1:30, el que desee Sí, puede pasar a adquirir el libro, tú vas a estar allí, lo vas a exacto, lo firmar. puedo firmar, Sí. exacto. Para el público ya tenga una idea de qué es este libro, de qué trata, cuál es Muy una bien. sinopsis. Fíjate que el libro, ¿verdad? El título, Panorama Histórico del Puerto de Ponce. Fíjate que es un panorama histórico porque incluye varios temas, desde la localización, desde que comienza, ¿verdad? Llega Juan Ponce de León, más adelante se va mudando poco a poco hasta lo que hoy en día va a ser el puerto de Ponce. Trata temas como la esclavitud, trata temas como la crisis económica, trata temas, por ejemplo, como la fundación del pueblo de Ponce, que tiene que ver precisamente con esa pujanza económica que le va a dar a Ponce y a Puerto Rico, le va a dar el puerto de Ponce precisamente. El ferrocarril, cuando llega ya para finales del siglo XIX, el tranvía, que por supuesto la, las rutas van a ser centro del pueblo, o sea, la Plaza Las Delicias de Ponce y obviamente la playa de Ponce, porque la playa de Ponce precisamente es el origen del pueblo de Ponce, es el barrio Playa. Eso es Me, así. Mira, disculpa, Ajá, nuestro amigo y compañero Fermín Candelario te ajá. envía un saludo. Un abrazote, un Sí, abrazote. sí, saludos, Fermín. Y nada, me das aquí un dato que yo no sabía. Trabajaste con nosotros Sí, yo trabajé con el Instituto de Cultura en promoción cultural, sí. Ah, qué bien, Sí, sí, sí. bien, qué bien. Pues nada, un saludo a Fermín que está ahí pendiente. Ya. Ay, gracias, Fermín, gracias. Sí, sí. Pues nada, continúa y disculpa. No, 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 no te preocupes. Fíjate que el puerto de Ponce va a tener, ¿verdad? Varias etapas, por supuesto. Esto no es de un día para otro. Fíjate que la historia nuestra es un proceso, la historia del mundo, ¿verdad? Es un proceso. Y nosotros no le prestamos importancia a las obras públicas, las utilizamos y ya. Sí. Pero fíjate que tienen su historia, son testigos mudos de toda una serie de cambios en el mundo. Por ejemplo, los puertos marítimos, sobre todo, ¿verdad? Desde la antigüedad, van a servir como puntos de intercambio cultural, van a servir como puntos de intercambio tecnológico y van a servir también para ponerle freno a enfermedades contagiosas como fue el lazareto. Por tanto, fíjate que en este libro precisamente esto es un panorama, trato de ir, por ejemplo, a las controversias que comienzan, ¿verdad? Con la invasión de Estados Unidos, la imposición de unas cosas, y los concejales ponceños se están quejando, número uno, porque suben las tarifas para ¿verdad? Los aranceles del puerto. Número dos,
porque también ellos no pueden usar el puerto como quien dice, ya tienen que pedir permiso. Número tres, ellos mismos dicen, oye, pero ven acá, ellos no iban a traer democracia y toda la cosa y libertad. Sí, Pero obviamente, y en Ponce cuando llegaron los estadounidenses se hizo hasta un baile. sí, Hicieron una fiesta y aquello todo el mundo, aquello era una cosa, nene, como si fueran las fiestas de la calle San Sebastián. Hasta que se dan cuenta que pues la ley de cabotaje la van a imponer, se va a imponer un gobierno militar. Por ejemplo, la decepción cuando San Siriac, ¿por qué? Porque no les avisan con tiempo y entonces hay almacenes, hay barriadas y San Siriaco, al ser la mayoría de las personas, vivir en casas de madera, edificios de madera o si no que tenían techo de madera, pues va a ser un problemón y ellos se quejan. Pero esta historia de Ponce, ¿verdad? Yo comienzo con Juan Ponce de León cuando llegué en 1508 a Guánica. Fíjate, dos invasiones por el principio, sí, porque la verdad que Guánica siempre ha tenido un buen calado sí, del puerto de bueno, Guánica, la bahía tiene un buen calado ahí. Pero Juan Ponce de León, ¿verdad? Llega por el sur, por allí por Guánica, eso lo dice Melgarejo, ¿verdad? ajá, Y entonces, fíjate que ahí es el primer intercambio cultural, donde yo me hago guaiteado, ujú, o Juan Ponce de León se hace guaiteado con a Guaybana. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a decirle Ponce a Guaybana y a Guaybana Ponce de León, porque ese es el intercambio, ¿verdad? Yo te doy mi nombre. sí, Ahora yo me voy a llamar Pablo, tú te vas a llamar María, que es lo que me identifica. ok, Así que, por tanto, fíjate que ese intercambio cultural va a empezar por ahí. claro, Luego, poco a poco, van a llegar, por ejemplo, tecnologías más adelante y sobre todo en el puerto de Ponce, hasta cierto punto va a sufrir, digamos que la, la, no me atrevo a decir negligencia, no me atrevo a decir eso, pero tal vez la situación de que tú tienes una cabeza de playa donde tú poco a poco vas haciendo muelles, etcétera, etcétera, y ocurre y acontece que ya ese calado, ¿por qué? Porque los barcos van a crecer. sí, Una cosa es una fragata que llegó, una nao que llegó cuando Juan Ponce de León, que son a vela y no necesitan tanto calado, porque flotan bastante, porque son a madera, ¿no? Son hechos en madera. Pero, por ejemplo, ya cuando empieza el barco de vapor, perdón, ya cuando empieza el barco de vapor, el que ya es el acorazado, ya es metal, pues entonces tienes un problema, porque necesitas calado para ese tipo de barco. Y por ejemplo, hay fotos que están en el libro, sí. cuando llegan los estadounidenses a Puerto Rico, tienen que dejarlo mar afuera, Mira, porque no pueden, ajá, te voy a preguntar algo que sí, mucha gente se cree que es un mito. ajá, Yo sé la contestación, ¿verdad? Pero quiero que tú, como historiadora, ujú, nos hables sobre eso. Eh, el puerto de Ponce, en el siglo XIX, era el principal puerto de Puerto Rico en un sí. momento dado. Sí, llegó a ser el puerto de Ponce, llegó a ser el número uno porque fíjate que en 1880 se termina la carretera central. ¿De dónde va? ¿Dónde va? Puerto de San Juan hasta el puerto de Ponce. Correcto. Y entonces llega un momento en que Ponce, como tiene alrededor, tiene a Villalba, tiene a Juntas, Yauco, haciendas cafetaleras, todo ese café va a salir por ahí. Ok. Y aparte de toda esa melaza cañera, todo ese azúcar, todo, no. Ponce, y bueno, lo plantea este Chico Quintero, la capital alterna, porque es una realidad. Te digo más, cuando
Y va a haber consulados también allí. Hay consulado, no, 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 Ponce va a tener lo último en la avenida, en ese puerto. Sí. Cuando llegue el teléfono, va a llegar allí planta de gas, planta de hielo. Bueno, en ese puerto ya a finales del siglo XIX va a tener de todo. Eh, Imagínate tú cuando la cédula de gracia, 1815, que empiezan a llegar todos esos extranjeros, colombianos, venezolanos, empiezan a llegar mexicanos, empiezan a llegar para invertir en la caña de azúcar Ujú. y estadounidenses también. Llegan unos hermanos eh, eh, irlandeses que instalan el primer ingenio de vapor se establece en Ponce, precisamente porque llega un momento en que básicamente casi estas haciendas cañeras van a ser de extranjeros, eso es una realidad. Sí. Entonces se va aumentando porque Ponce el terreno es fértil, el terreno de Ponce es fértil, la parte de costero y que tiene todas las mejores condiciones para sembrar la caña de azúcar. Mira, me están Ajá, preguntando, ajá. hay mucha gente que está viendo, Ay, qué bueno, me alegro. gente aquí Seguro, metida. qué bueno. Ahorita al final siempre acostumbro a decir cuánta gente entró al programa. Sí, gracias. Sí, pero ahora mismo veo los números moviéndose. Grecia del Mar, saludos, pregunta, ¿por qué Ponce perdió ese lugar de privilegio? Bien, lo pierde, número uno, por los adelantos tecnológicos, vamos a decir, ¿verdad? Vamos a. Número dos, el calado. Tengo que decir, desgraciadamente, por ejemplo, el calado natural del puerto de Ponce, estoy hablando hasta, digamos que hasta mitad del siglo XIX, más o menos, era de 38 pies. Porque tú no necesitas, con barcos de madera, tú no necesitas tantos pies de calado. No. Pero cuando ya empieza el barco de vapor que ya necesita más calado, pues desgraciadamente va perdiendo ese sitial, porque aparte de eso, tú necesitas que el gobierno central también te apoye. Y desgraciadamente el gobierno central era para ellos, o para, por ejemplo, el primer lazareto que pone Ponce en el 1856 lo pusieron porque por eso es que Ponce, porque los ponceños, ellos mismos pusieron el lazareto, ellos mismos mandaron a hacer, por ejemplo, una torre de vigía del dinero tanto de los comerciantes como de, ¿verdad?, del municipio, porque fíjate que está en el sur y entonces, por ejemplo, Ponce se vio, como dice el doctor Pico, decía que en paz descanse, el doctor Pico, Ponce iba a ser invadido, se temió una invasión por Ponce porque no tenía vigilancia. Aquí estos amurallado todo, San Juan, pero el sur no. Y entonces el tráfico de esclavos y el contrabando era, bueno, ¿qué pasa? Que poco a poco Ponce tal vez no pudo con ese empuje Ujú. de poder poner al puerto en condiciones óptimas para competir con el puerto de San Juan, que es el que más calado tiene. Recuerden que esta es una de las bahías más hondas del mundo. Esta es la tercera bahía más honda del mundo, la de San Juan. Mira, te voy a hacer otro tipo de preguntas. Ajá. No quiero abundar mucho en el tema porque quiero que el público se interese Sí. y vayan, adquieran el libro, apoyen La investigación que fue, miren, de 15 años. Ajá. por ahí, va por ahí. Vamos a hablar sobre la investigación Ok. como tal. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge el tema, etcétera? Bien. Exacto. Mi tema de tesis iba a ser Puerto Rico, una nación dentro de otra nación como los indígenas estadounidenses. Ajá. Yo iba a tomar tres etnias indígenas para investigarlas, cómo ellos sobrevivieron y nosotros también. Ok. Pero ¿qué pasa? Me iba a salir bien onerosa porque iba a tener que ir a Estados Unidos en varias Ujú. ocasiones a buscar información. Precisamente mi director de tesis me dijo, mira, porque tú no puedes Ponce, mira, el puerto de Ponce, eso está allí, no se sabe. Y pregunto, ¿tú eres consciente? No, yo soy mayagüezana, Ah, ya. pero trabajé en Ponce, válgame Dios, por 13 años con el Instituto de Cultura.
Trabajé por 13 El años. puerto de Mayagüez también tiene su historia. Sí, el puerto de Mayagüez, esa es otra asignación, Pero sí. volvamos al deporte. Ok, este Ponce, y fíjate, yo voy descubriendo, porque yo iba a investigar solamente cuando empiezo a investigar sobre Puerto de Ponce, encuentro que el único puerto en Puerto Rico que tiene una ordenanza municipal, y esa ordenanza hecha por el mismo gobierno de Estados Unidos en 1911, donde le permite a los ponceños administrar el puerto. ¿Qué ocurre? Yo digo, adiós, pero este es el único puerto en Puerto Rico. Y yo dije, ah, pues mira, a lo mejor yo puedo hacer un siglo de 1911 a 2011, ¿verdad? Ilusa, porque todavía estaría investigando. Ok. Pero ¿qué pasa? Entre una cosa y otra, yo le dije a mi director de tesis, mira, yo me voy a quedar en la década del 30, porque honestamente no me va a dar el tiempo, no voy a poder. Ah, pues efectivamente vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el 1900 o la década del 30, donde es la huelga cañera, donde hay huelga portuaria, 3 semanas de huelga, y ¿verdad? Los muelleros dijeron, aquí no pasa ni un alfiler. Pero sí fue, entonces, obviamente son varios archivos, el archivo general, el archivo de Ponce que se los recomiendo. Allí hay de todo, prácticamente de todos los pueblos. El archivo de Ponce está excelente, está allí en un edificio que era Walgreens. El archivo de Mayagüez, aparte de que hay mucha información en internet también, sí, pero hay, y obviamente libros, revistas, pero sí, hay que tener tiempo para poder leer, investigar, observar. Sí, Y este libro que es producto de una tesis, ¿es de qué universidad fue esa tesis? del Centro de Estudios Ah, Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. En 2015 yo me gradué. ok. ¿Quién fue tu director? El doctor Alexis Tirado. Ah, Alexis. Sí, fue mi director de tesis. Excelente. Estoy viendo Sí, aquí la bibliografía, ¿verdad? Como sí, historiador, uno siempre... exactamente. Eso es lo primero que uno ve, ¿cierto? ¿Cierto? Y es excelentísima, tiene mucha documentación, Sí. inclusive documentación de archivos de Estados Unidos. Sí, sí, porque ya están en el internet, muchos de ellos, incluso, ¿verdad? Pares de España, están que se pueden bajar Y los, gratis, se pueden bajar los documentos. y los periódicos, ¿de los conseguiste? Los periódicos, la UPR este, tienen UPR y bueno, los de Estados Unidos los mismos periódicos tienen digitalizado. También los archivos de Estados Unidos tienen digital, New York Times, por ejemplo, lo tiene digitalizado. Oh, Hay una, hay algunos que es el Arturo Schomburg Foundation, sí, que tiene unas cuantas fotos de Puerto Rico también. Sí, que lo pueden bajar gratis. sí, Todo sí, eso lo pueden bajar gratis. sí. Sí, Sí, eso es una de las maravillas que este siglo XXI nos ha sí. traído al investigador. Sí, definitivamente. Ahora, por ejemplo, uno de los presidentes, ¿verdad? Fíjate que hay sitios históricos que lo hace histórico precisamente porque o alguien vive allí o alguien visitó. Pues mira, el puerto de Ponce lo visitaron dos presidentes de Estados Unidos. Teodoro Roosevelt en el 1906 y en el 32, eh, Hoover. Y eso yo lo conseguí precisamente en la biblioteca de esos presidentes. Se consiguen en la de Teodoro, en la de Franklin Delano Roosevelt, que estuvo en Ponce. También conseguí fotos allí. Sí, mira, aquí hacen una pregunta. Ajá, Yo por el tono entiendo que se refiere no a un periodo histórico, sino a lo que se vive aquí. ajá. Nada, le pido a la persona que si no lo estoy interpretando bien, pues me corrija, pero pregunta, ¿por qué no llegan más barcos con mercancía al muelle? Pues me imagino que se refiere al de Ponce. Sí, Todo es San Juan.
Así la autopista no se daña tanto por las cargas. Actualmente eso es lo que está pasando. Yo me imagino que sí. Ahora, hago la salvedad. Sí, Tenemos que volver a entender lo del calado. Fíjate que Ponce, tal vez ahora, pues sí, lo han dragado. Tengo entendido que tiene 55 pies ¿verdad? De calado. Pero si tú no tienes el calado, tú no puedes entrar. Barcos inmensos, por ejemplo, sí, han ido cruceros, pero hay cruceros que llegan aquí a San Juan porque tienen calado para aguantarlo, pero allá en Ponce no. sí, Pero sin embargo, los molinos de viento que están en Santa Isabel y están en Juana Díaz llegaron por el puerto de Ponce. claro. Te lo digo porque yo vivo en Santa Isabel y por mi casa pasaban las aspas esas inmensas, que esas aspas son como este salón, inmensas son. Wow. Sí, parecían ballenas blancas, Sí. bien grandes, sí, sí. Mira, preguntan si das conferencias a escuelas o... Bueno, si me avisa, y allí en mi libro está mi correo electrónico, msrm7337@yahoo. Sí, me pueden contactar y con mucho gusto Sí, sí, puedo el ir. tiempo, sí. Sí, sí, pero con tiempo, porque Sí, sí, hay que coordinar. sí, tengo que coordinarlo, porque de verdad que, Bien. gracias a Dios. Pues mira, estaba viendo la estructura del libro. Ajá, Me- Tiene 5 capítulos. sí, Esto es lo que siempre te piden en la tesis, 5 capítulos, sí, ¿verdad? nene, porque si no, si te entiendes hasta 10, olvídate. Sí, sí. De esos 5 capítulos, y esto es una pregunta de mi curiosidad, Ajá, ¿cuál fue el que más disfrutaste haciéndolo? yo te diría que fue el primero, que es el que más tiene, porque Bueno, ahí yo descubrí la importancia de los puertos marítimos. Yo creo que ese fue el que sí. Yo descubro que de contra, pero es que la verdad que los puertos marítimos son puntos de referencia para todos. Sí, es cierto. Desde la antigüedad, que poco a poco uno dice, sí, uno no le da importancia, pero siento, igual que las carreteras, wow. pero es que tú las necesitas. Oficialmente, ¿cuándo se establece el puerto de Ponce? El puerto de Ponce, bueno, se establece ya siglo XVIII. Ah, bueno. No, la fecha no me atrevo a decirte porque no la tengo. Y de hecho yo A lo mejor nadie la tiene. no, es que no la conseguí, pero eso sí. Por ejemplo, Pierre Duro dice, el puerto de Ponce queda en tal sitio, al oeste, en tal, al este, en tal, o sea, el punto del puerto, el punto geográfico, Ajá. quien lo da, pues, Pierre Duro. Pero fecha no. Eso es como, por ejemplo, en 1692 se establece Ponce como pueblo, pero la fecha como tal no, porque eso fue un sacerdote que ofició una misa en Coamo Sí. y dijo, lo registro en Ponce, aquí en la catedral, ahora que se acaba de hacer pueblo, pero sabemos el año, pero no sabemos la fecha. Claro, Sí, claro, sí, sí. claro. De esas cosas que pasan curiosas y jocosas que nos pasan a los historiadores, pero es Sí. verdad. Sí. Wow, wow, interesante. También veo que tienes ilustraciones. Sí, tiene fotos porque tú sabes que en las tesis tú no puedes poner muchas fotos, muchas Sí, cosas, sí. pero sí tengo planos, tengo fotos, los periódicos, por ejemplo, no sé si sabes del libro Vamos a México. Ese libro que salió, creo que fue el año pasado, creo que fue. Pues yo descubro en un artículo de Rodríguez Julia, creo que fue que hubo varios viajes por el puerto de Ponce hacia México. Y efectivamente en el libro así mismo lo establece. Entonces, la correspondencia, ¿verdad? El periódico La Correspondencia, miran que si le dan dinero y mira el pasaje para México y todo, el anuncio, pues ese anuncio está en el libro. Ese anuncio yo ¿verdad? Lo pude retratar y está en el libro. Wow. Sí, 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 vamos a México, se llama ¿Cuándo salió publicado el libro? Este es reciente, ¿no? sí, el libro salió ahora bueno, en 2025. Ok. Sí. En octubre, noviembre de Sí, lo vi. 2025. Ok, ok.
Ujú. ¿Considera someterlo para los certámenes de- del Instituto de Literatura? No Pues sé. mira, no lo había pensado, pero no estaría de más. Vamos a ver si A ver. podría someter, sí. Sí, sí. Ahora bien, Sí. vamos a continuar, ¿verdad? Recordándole al público, volvemos otra vez a la pregunta inicial. Ah, Actualmente lo conseguimos en En, Plaza en Norberto, Casa Norberto, lo consigues en en Amazon, Amazon también. prontamente en el Candil. Prontamente. Sí, ¿Tienes alguna presentación en el Candil el 21 de marzo, sábado 21 de marzo a las 3 de la tarde, en Ocambi? en el Candil en Ponce. Todavía no tiene fecha para Plaza Norberto. No, Casa Norberto ya pasó, Ah, ya lo hiciste. fue en diciembre en Casa Norberto, pero estaré hoy, sí, cualquier Este, cosa, bueno, tendría que coordinar para volver a venir y hacer alguna pero nada, el libro está allí disponible. Usted simplemente pídalo. Si no quiere viajar, pídalo por por Amazon Amazon. y le Sí, llega. Le llega. También lo puede pedir cuando lo tenga el candil, ellos lo van a sí, poner en su también. página. El Candil, recuerden que tanto Casa Norberto como el Candil también te lo envían por correo. Sí, sí, que es correcto. Si usted le da la dirección, te lo envía por correo. Sí. Vamos a ver, hay varios saludos. Como te dije, hay varias personas. Ay, saludos cariñosos. Gracias, Sí. gracias por escucharnos acá. Pero, ajá, Ajá. no, No, te iba a decir que este programa, ¿verdad? Este podcast, coloqueo, a la verdad que llega no solamente a mucha gente, estás educando a mucha gente. no, gracias, gracias. Esa es Sí, la idea. Ya van con este es el 548. ok. No, y yo noto que son temas variados. Está la historia, está la Sí, social, está el arte, está el teatro, está el cine. la base es la cultura Exactamente. puertorriqueña, caribeña y hasta universal, porque hemos tenido Sí, temas de sí, carácter universal. sí. Pero sí, y la idea es que la gente se pueda informar y tenga otro medio para conocer, ¿verdad? Y nada, te agradezco eso. Vamos, ¿tienes proyectos a largo plazo, algo que quieras trabajar Mira, en el te futuro? voy a explicar. Quien me escribe el prólogo es la doctora Nancy Santiago Capetillo. La hemos tenido aquí Y muchas otras Nancy veces. me hace el reto, porque ¿verdad? En el prólogo dice, pues, ella no trabajó la parte prehistórica del puerto de Ponce. Porque honestamente, la parte prehistórica en términos de saber, ¿verdad? Los taínos y los asentamientos. A Chico, Y entonces yo desconocía, porque yo honestamente no encontré mucho libro que de hablara después de dónde está el puerto de Ponce en términos ¿verdad? Los taínos, etcétera. Y yo desconocía que los informes que se hicieron de estas mitigaciones en los años 70 80 esos informes están en el Departamento de Arqueología de aquí del Instituto de de- Cultura. ¿Qué tal? Yo tendría que hacer una cita, ¿verdad? Para ver los informes, leerlos y entonces hacer tal vez los orígenes prehistóricos del puerto de Ponce, que esa sería tal vez otra aportación. Sí, sí. Mira, tenemos otra pregunta. Ajá. ¿Cómo, entiendo que también se refiere a la actualidad? Sí, sí. Nosotros los historiadores tenemos esa facultad, estudiamos el pasado para Exacto. poder entender Para el poder, presente. exactamente. Tú entiendes tu presente cuando entiendes el pasado, ¿cierto? Y entonces pregunta, ¿cómo puede el puerto de Ponce redefinir el modelo económico del sur de Puerto Rico dentro del contexto de las cadenas globales de suministro, la competencia caribeña y los retos de infraestructura del siglo XXI? Que, Bueno, la pregunta está bastante cargada, cargada y compuesta. Bueno, para empezar, si Ponce quisiera competir en ese mercado global, que sí, porque llegan carga, allí llega carga, por supuesto, y llega carga, ¿verdad?, del mundo entero. Desgraciadamente tienen que hacer una inversión, me imagino que con la ayuda ¿verdad? De la autoridad de puertos de Puerto Rico. Pero no solamente eso, todos los puertos, los marítimos, los aeropuertos, todo es
el cuerpo de ingenieros. Sí, Y si el cuerpo de ingenieros te dice eso no va, no va. Y tienen que someter con tiempo los planos, etcétera, etcétera, porque tendrían que poner un calado de por lo menos, yo te diría más o menos entre 80 a 100 pies. Y entonces ampliarle para que entonces tengas un estacionamiento allí de, bueno, que se iba a ser un puerto de transporte. sí, Pero entre el dime que te diré, desgraciadamente, pues ya Santo Domingo tiene uno y Jamaica tiene uno. Eso es. sí, Y tú necesitas para insertarte, necesitas ese dinero y necesitas tal vez lo que no pasó con el Puerto de las Américas, es tener como un plan de país para que entonces el sur se desarrolle, que de hecho ya a finales de 30 y 1940 el mismo pueblo de Guayama está a favor de que se rehabilite el puerto. Acuérdate que los puertos marítimos tienen tres enemigos: el viento, sí, el agua, salitre, es más, las olas, porque las olas pueden ser un poquito hoy, pero mañana el embate marino ese, y entonces tú tienes que estarlo rehabilitando a cada rato. Y por ejemplo, una de las cosas que hace Guayama es, sí, San Juan, o sea, sí, gobierno central, por favor, rehabiliten el puerto de Ponce. Eso te da a entender que la mercancía que llegaba a Ponce llegaba a Guayama, sí. que hoy es lo mismo. Llega de Ponce y llega por carretera a Guayama. O sea, todo ese sur se nutre de todo ese tráfico marítimo que tiene el puerto de Ponce. Que Guayama tuvo su puerto en su momento y Arroyo, pero no se desarrollaron tanto como el de Ponce. Claro, wow, Eso es una realidad. wow, wow. ¿Cómo te sientes luego de haber publicado esto? Ay, yo creo que feliz. Yo creo que cuando se te quita un peso de encima, sí. Sí, Cuando tú dices gracias, Padre Santo, porque pude terminar esto, porque de verdad que el trabajo, la ansiedad, las noches sin dormir, es fuertecito, fuertecito, pero gracias a Dios, pues mira, bien satisfecha porque el logro es de, válgame Dios. Bueno, durante la pandemia yo estaba investigando sí, todo lo que podía por internet, lo investigué en la pandemia, que eso me dio hasta cierto punto un respiro. sí. Pero sí, uno se siente bien satisfecho. Sí, gracias a Dios, sí. Aquí importante es que uno, y yo estoy bien de acuerdo a que pues, nosotros como historiadores, nuestras investigaciones salgan publicadas. Sí, ¿Sabes? Yo conocemos a muchos historiadores que han hecho excelentes investigaciones y nunca han salido de una gaveta. exactamente. Nunca han salido de la biblioteca o, ¿verdad? Del archivo donde De la estén, universidad donde se graduaron. Eso es cierto y ameritan. meritan, es Creo correcto. que sí. De hecho, cuando yo empiezo a hacer esta investigación, no había ninguna tesis sobre Puerto de Ponce. Había tesis sobre Ponce, Sí. sobre el deporte en Ponce, sobre el municipio de Ponce, o sea, en términos políticos y más o menos, pero sobre Puerto de Ponce no había nada. Ok, ok. Por eso fue que también esa fue otra motivación. Acuérdate que esto es una microhistoria porque pues es un aporte a la historia global de Puerto Rico y de hecho Claro, a la historia del mundo porque en el puerto de Ponce, por ejemplo, la General Transatlantic, que era una compañía de transatlánticos, era de Francia a Ponce. ok. No, y a Nueva York, y a México, a Colombia, a Venezuela. O sea, Ponce, un puerto internacional, bueno, embajadas. O sea, que el embajador lo que hace es que ayuda a Sí, sí, esta persona, ¿verdad? Que llega del país para, ya sea para inversiones o pues ya sea para que... hacer coordinaciones, Exactamente. promociones, Ujú. el embajador y ay, ¿cómo se llama? El cónsul. Sí, el El cónsul, cónsul, sí, exacto. esa gente tiene sus contactos Sí, para ayudar a los a esos, inversionistas que exacto, vienen de su país. inversionistas, a los mismos pasajeros, ¿verdad? Sí, Y habían, sí, consulados aquí de Finlandia, de Suecia, eh,
de eh, de Dinamarca, Dinamarca, bueno, hasta el mismo Estados Unidos sí, de Estados Unidos, tuvo y tuvo también, tengo entendido acá está en Guayama, sí, porque Guayama, el puerto como que se quedó y no, pero ok. sí, cónsules que ellos mismos, ¿verdad? Van describiendo cómo es el tráfico también del puerto de Esa información del movimiento de mercancías en el puerto de Ponce en el siglo XIX, ¿dónde está? ¿En el Archivo Histórico de Ponce? Hay parte en el Parte. archivo, hay en Aida Caro Costas. Ajá, Aida Caro Costas, este inmenso comercio, ese libro, sí, también te habla de los cónsules y te habla de las mercancías. En uno de los ejemplos, creo que fue para el siglo XIX, ajá, por ejemplo, llegaban muebles, libros, telas, carbón. Llegó un momento en que se hizo una parte que de hecho, esa parte donde desde el puerto le llamaban la carbonera, porque hacia ahí se depositaba el carbón de piedra, ¿verdad? Para los buques o para, ¿verdad? Las cocinas de los diferentes negocios. Eh, pero sí, sí, los cónsules eh, fueron los que fueron describiendo ya a finales de ese siglo XIX, porque sí, por ejemplo Inglaterra tenía, pero Inglaterra dejó de tener comercio con Puerto Rico poco a poco, porque se quedó solamente con sí, las islitas, con las sus islitas. posesiones en las Antillas Exactamente, Menores. exactamente. Ok, ya. Sí. Pues nada, mi gente, María, gracias un millón. No, gracias a ti, a todo el público que nos escuchó, gracias mil. Nuevamente estoy presentando la portada para que el público sepa cuál es el libro. Actualmente está en la librería Plaza Norberto en Exacto, Plaza Las Américas. Lo puede conseguir en Amazon. Próximamente va a estar en el Candil exacto. para las personas que son del área azul. Tenemos una presentación el 21 de marzo Con el favor de Dios, exacto, allí en en el el Candil a Candil. las 3 de la tarde. Muy bien, algo que quieras decir para ir finalizando en lo que busco las estadísticas de cuántos nos están viendo. Ay, gracias. Bueno, nada, este libro es una aportación, ¿verdad? A la historia de nuestro país. La historia del país le hace falta mucha investigación. Nosotros, aunque esto es una, ¿verdad? Una pequeña aportación de una obra pública como es el Puerto de Ponce, sí hace falta que los historiadores se motiven y publiquen, como tú muy bien dices, publiquen sus trabajos para informarnos, porque Puerto Rico tiene su historia y hay que entenderla, hay que investigarla y hay que apoyarla sobre todo. Sí. Siento. Pues Sí. nada, María, gracias. Quiero agradecer la presencia de los 443 personas que se han conectado. Dios mío. El programa sigue, no es la hora principal de la gente entrando, o sea que más personas van a entrar esta tarde y esta noche. El programa de anoche que lo vieron como 300 personas ya sobrepasó las 1000. Que Ajá. esto sigue. Ya mañana espero tener este vídeo, si no esta misma tarde, en el canal de YouTube. Lo Perfecto. voy a compartir con el público, lo voy a compartir contigo, María. Gracias mil. Y nada, gracias a todos y Sí, gracias mil y gracias por la oportunidad. Buen día.